Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Datos. Como ya vieron nuestro primer episodio, vamos a traer tres datos principales. Primero un dato de la noticia, luego un dato de una de nuestras investigaciones que hacemos con Equilibrium y por último un dato random en el cual vamos a dar contexto y explicar de qué tratan. Gracias a todos por sus comentarios del primer episodio. Está cool escucharlos. Queremos seguir aquí entreteniéndolos a las 5 personas que nos están escuchando. No, si contamos a la familia son más de cinco Es ya. verdad, es verdad. Pero bueno, hoy tenemos un dato para arrancar que es un poco como algo que está sonando bastante estos días. Y es que se ha lanzado el nuevo iPhone, el iPhone 15, si no me equivoco, ya perdí la cuenta. Sí, sí, yo siempre estoy como dos números atrás. Tenemos Exacto. el 15, yo me compro el 13, el 16, quizás ir al 14 y Bueno, así. y eso está bien porque según lo que leí, el iPhone te aguanta más o menos 2 años, así que este es el Exacto. tiempo promedio de vida, entre dos, máximo tres. Exacto. Pero el dato con el que queríamos arrancar es que está representando 100% más las reservas, las pre-reservas del iPhone 15 que lo que fue el 14. O sea, ha duplicado la cantidad de gente que está preparando, pues reservando su iPhone antes de que salga. Y es impresionante cómo lo logran como marca, porque ya en los temas de precios casi siempre están por encima de los precios usuales del mercado. Siempre traen como ciertas features bien individuales, pero no sé realmente si hay un cambio abrupto en el producto. Y igual siguen rompiendo récords en ventas de iPhone. Creo que ya el iPhone representa la mitad de la facturación completa de todo Apple como empresa. Sí, sí, representa eso como, bueno, primero el iPhone despegó la facturación de Apple, ¿no? Desde que se lanzó el iPhone en el año 2007, o sea, cuando se lanzó el iPhone en el año 2007, Apple vendía alrededor de 40.000 millones de dólares. Y obviamente la mayoría venía de las Macs, de las computadoras y venía de el iPod que se había lanzado un poco antes, ¿no? Al 2020 Mm, Apple vende más de casi 400.000 millones de dólares. O Increíble, sea, 400.000 millones de 10 dólares veces. es, o sea, estamos hablando que hay productos internos brutos de países que son un décimo de eso. Sí, sí, sí. Una cifra enorme. Y bueno, entiendo que Apple es la empresa con la mayor valuation del mundo, ¿no? Sí, La empresa más valorada del mundo. correcto. Y es que a mí lo que me parece interesante es cómo han logrado tener un impacto en cómo se comporta la industria. Porque si vemos, por ejemplo, lo que era el mercado de smartphones antes de la llegada del iPhone, era prácticamente inexistente, ¿no? O sea, estamos hablando de que se vendían para el año 2011, 3 años después de que ya había salido el iPhone, se vendían alrededor de 472 millones de unidades de smartphones en el mundo. Ok, Hoy estamos hablando de 1.400 millones de unidades vendidas en el año dos mil es veintidós. brutal el cambio, brutal. No, y yo creo que los smartphones en general, pero como pioneros mucho el iPhone, han representado de los mayores avances tecnológicos que son palpables para el día a día de las personas. La cantidad de cosas que puedes hacer hoy con un celular que antes no podías hacer, empezando con el podcast que estamos grabando. Antes era impensable que un celular te podía dar una Sí, calidad sí. decente en una cámara, la cantidad de contenido que puedes almacenar, ahora toda la conexión que tienes con la nube, todo el GPS, información y data de las personas, es uno de los principales avances tecnológicos de los últimos años. No, y me parece interesante que digas el tema de la nube, porque yo cuando estaba haciendo el research para este episodio, yo pensaba que, digamos, las Macs probablemente o los smartwatches o cualquier otro producto de Apple venía a ser el segundo ingreso más importante de la empresa, pero no, es servicios, es el iCloud, es todo Claro, el paquete cloud services. de servicios que viene alrededor de los productos que hoy en día generan. Pues el ser productos inteligentes almacenan, como te dice, un montón de información y ellos han empezado a desarrollar un montón de servicios complementarios a eso. No, y yo creo que este tema de almacenamiento en la nube, yo recuerdo cuando comprábamos los primeros celulares, incluso yo llegué a tener un MP3 Ujú. para reproducir música, y me acuerdo que ya hablar de gigabyte era como la locura, o sea, todo, todo era hablar de megabytes en su momento,
Y yo pensaba, como evolucionó tan rápido el espacio de almacenamiento dentro de los dispositivos, yo me imaginaba que para hoy los dispositivos iban a salir, no sé, con cientos de terabytes para almacenar, pero ya no es necesario. Ahora simplemente Correcto. complementas con los cloud services y con iCloud y tú puedes ahí guardar, almacenar infinita capacidad de fotos, videos o cualquier tipo de contenido. Sí, no, ha cambiado por completo la manera en la que abordamos todo el tema de almacenamiento de información, ¿no? Y creo que tiene sus pros y sus contras, porque es complejo. O sea, uno no sabe exactamente qué significa la nube. Uno no sabe exactamente Sí, y qué en tan qué protegido está o no. exacto, en qué se traduce todo eso. Pero toda nuestra información hoy en día está almacenada en esta famosa nube, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente es la nube? No, no lo tenemos tan claro. Pero algo que sí me parece interesante, bueno, todo esto me parece interesante, pero algo que estaba viendo es que, digamos, el iPhone es un producto caro, ¿no? Es un producto de lujo, ¿no? Entre comillas, pero sí es un producto de lujo comparado con otros productos, otros smartphones en el mercado. Creo que se estima que alrededor de $900 era el costo promedio del nuevo iPhone. Eh, Estamos hablando de que uno puede conseguir un smartphone funcional por $150 a $200. Y, y eso, aún así, o sea, aún en ese contexto donde hay tantas alternativas más baratas, iPhone sigue siendo la empresa que más smartphones vende en el mundo. Sí, yo ahí difiero en la idea de clasificarlo necesariamente como un producto de lujo, porque o sea, usualmente un producto de lujo es algo que realmente no necesitas, como que no requieres en su practicidad, sus funcionalidades, sino que es algo que te hace sentir mejor, te hace sentir más cómodo, pero no lo requieres. A mí justo hace pues, 2 meses, 2, 3 meses me robaron el iPhone, mala suerte, caminando por la calle me lo arrancaron y se Eso es porque fueron. tú hablas mucho mandas Sí, muchos voice notes y hablas mucho por teléfono en la calle. 100%. Yo voy caminando de la oficina a la casa y voy chambeando. Para mí esos son 20 minutos de chamba, voice notes, llamadas, etcétera. Sí. Y Ya bueno, no, ya no. no, ya no. Ahora escucho podcast, de hecho, Exacto. con audífonos inalámbricos. Y nada, me lo quitaron. Eh, yo ya tenía planificado un viaje fuera de Perú y iba a viajar a Estados Unidos y justo pensé, bueno, me aguanto al viaje a Estados Unidos para poder comprar un iPhone porque la diferencia de precio entre los diferentes países sí es abrumadora. O sea, comprarlo en Perú es tanto más caro que comprarlo directamente en Estados Unidos, en Europa u otro país que me aguanto. Y en ese periodo estuve con un smartphone de gama media, digamos, de ese precio entre $150 y $200, y me costó un montón. O sea, en temas de velocidad, almacenamiento de datos, de practicidad de escribir en el teclado. Entonces ya llega un punto que la experiencia del uso del iPhone es tan cómoda que prefieres pagarte en ese año o cada 2 años esos cientos de dólares extras que representa el dispositivo. Pero es un tema de costumbre, ¿no? Es un tema de lo que uno se familiariza, porque yo sí, también yo escucho a la gente que no tiene iPhone, pues dice que nunca se cambiaría a iPhone porque tiene un buen Samsung o tiene un buen teléfono igual, están acostumbrados a su software, a su user experience, ¿no? Creo que uno también, o sea, yo por Sí, ejemplo, sí, yo puede no tener. compraría una Mac, no me entiendo con una Mac. Claro, pero porque hoy una Mac creo que para programas audiovisuales, la generación de contenido, etcétera, Photoshop, ese es como el trend que yo escucho de Mac, pero por ejemplo Mac para usar los programas de Office, tipo Excel, que es Ujú. de lo que más uso en el día a día, es cero práctico, o sea, cero práctico en verdad, entonces ahí sí prefiero usar Microsoft, pero con el iPhone no tengo nada que sea no práctico, o sea, una vez que ya probé, tengo iPhone, creo que sí me costaría mucho tratar de ir por otro tipo de celular. No, y a la gente le cuesta mucho hacer ese cambio, ¿no? Yo estaba viendo y encontré un dato aquí que me pareció interesante, que dice, te clasificaba, bueno, quiénes son los usuarios más leales a iPhone, en qué países están los usuarios más leales, y en qué países están los usuarios que más estarían dispuestos a cambiar. ¿Ok? Y fíjate que los tres países más leales a iPhone son Italia, Japón y España, donde Mira, nada más el 10 al 18% más o menos estaría dispuesto a cambiar su iPhone por otro teléfono. Y los países menos leales son China e India, donde en la India casi el 70% de los usuarios de iPhone te dice como si, vale, yo lo cambiaría, no tengo problema. Cosa que a mí me costaría hacer ese cambio. no, a mí también definitivamente, pero creo que también en el caso tanto China como India puede tener que ver con la oferta que hay de competidores. O sea, en China
casi todos los productos que existen, innovadores, que llegan como un producto nuevo al mercado, en este caso, digamos, el iPhone, pero pasa con otros muchos, siempre sacan una versión un poco más económica, pero que tienen capacidades prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces me imagino que también va más agresivo en ofertas que le den manera de cambiar a un nuevo dispositivo a personas que viven allá. Sí, y sí es interesante cómo de verdad venía evolucionando esta industria de la tecnología y uno se va adaptando rápidamente a todas estas cosas que van saliendo, ¿no? Y uno va volviendo las partes de su día a día, parte de su vida, parte de sus mecanismos de trabajo y realmente se vuelve bastante dependiente de estos instrumentos. Sí, no, y los cambios son acelerados, o sea, cada vez cambia más rápido, te viene un nuevo feature que te hace mucho más cómodo el tema. Y ahí yo creo que justo hablando de eso, de los cambios y cómo uno se va acostumbrando a cosas vinculadas a tecnología o a diversos productos, podemos pasar al segundo tema, una investigación que hicimos en Equilibrium sobre la famosa economía plateada. No sé si has escuchado el término economía Sí, plateada. sí, no, bueno, trabajo Bueno, ya en esto. claro, ya te he comentado bastante del tema. No, vienes dándole bastante al tema últimamente. No, sí, entiendo la economía plateada. Al final estamos hablando de esa oferta, esa demanda que ocurre entre las personas o por parte de las personas mayores de unos 50, 55 años, ¿no? Correcto, exacto. Como pensado en el adulto mayor, es toda la oferta de servicios y productos, pero también de empleabilidad y generación de emprendimientos Tiene que ver del con la adulto demanda mayor. también, ¿no? No solo la Es oferta, es la demanda también para oferta y esas personas. demanda, correcto. Y está pensado, claro, porque al final en el mundo entero la población está envejeciendo cada vez más, o sea, están teniendo cada vez menos hijos, las personas viven mucho más que antes, y así hacia allá va la tendencia. Creo que en países que ya han perdido su bono demográfico, principalmente como Europa, algunos países asiáticos como Japón, ya es bien marcada esta tendencia. Este tema de Silver Economy, economía plateada, ya lleva bastantes años, pero está empezando a verse en Latinoamérica cada vez más. Y un ámbito, por ejemplo, en el cual está creciendo aceleradamente este tema es dentro de Venezuela. Y no es necesariamente porque la gente haya envejecido por el bono Ujú. demográfico natural, sino que la migración de venezolanos, que en su mayoría son personas jóvenes que se encontraban en edad laboral productiva o estudiando, alrededor de 7 millones se estima que ya han salido del país, hacen que la población que se queda dentro de Venezuela haya envejecido muchísimo. Y con Claro, o sea, una... le cambia la estructura de la pirámide poblacional, ¿no? Venezuela venía teniendo una pirámide poblacional que venía en estructura de pirámide, venía luego inflándose en Exacto. la parte del medio de la gente joven y esa gente se va y eso te deja entonces con una carga más alta en la parte de las edades mayores. Totalmente, y esto tiene implicaciones mucho más allá de las que uno creería, porque sobre todo pensando a nivel de economía, un país usualmente desarrolla su Producto Interno Bruto por capital humano, capital físico, es decir, maquinaria, cosas tangibles, ¿no? Equipos que uno pueda tener, y nivel de innovación. Esos son como, digamos, haciéndolo bien simplista, usualmente una economía produce bajo esos tres aspectos. Y si tú tienes un capital humano en el cual el grupo poblacional en su mayoría ya no se siente identificado con estar en edad Ujú. productiva, automáticamente tu productividad se ve afectada y por ende tu Producto Interno Bruto. Entonces yo sí creo que el por qué lanzamos esta investigación era relevante para pensar si hay proyectos o cosas que se pueden hacer alrededor de la economía plateada, porque hay personas de 50 a 70 años que yo las veo, por un lado, muy activas, que hacen muchísimos proyectos, muchas cosas, y otras que ya están bastante retiradas. Y ahora voy con el dato específico que tenemos de esto. em, Uno pensaría que en el mundo de emprendimiento, startups, tener negocio propio, la mayoría son jóvenes, pero nosotros levantando una encuesta representativa en Perú y también en Venezuela a través de nuestra herramienta de Express, los adultos mayores de más de 50 años en un 25% decían tener un negocio propio o emprendimiento, versus el caso de las personas más jóvenes que rondaba alrededor del 15%, 12%, dependiendo del país. Pero el dato sorprende al comienzo, pero después cuando uno empieza a pensar también tiene un montón de sentido, porque obviamente estamos viendo cómo la demanda del mercado laboral, o sea, las empresas, etcétera, están buscando unas habilidades que tienen más los jóvenes que las personas mayores y se está valorando menos la experiencia a veces que tienen las personas de mayor edad. Entonces, yo lo escucho todo el tiempo, lo hemos levantado en varios países también con distintas poblaciones. Oye, ¿cuáles son los mayores desafíos para conseguir trabajo? Y las personas mayores te dicen la edad.
O sea, te dicen a Es partir, un desafío real. las personas a partir de 40 años te dicen, oye, se hace difícil conseguir un nuevo trabajo porque todo el tiempo están buscando que uno sea joven, dinámico, innovador, pero que tenga experiencia también. Y entonces realmente no logramos competir contra la gente joven que sí tiene expectativas de ingresos menores y tiene un set of skills que quizás hoy es más valorado que el que yo tengo. Entonces, no me sorprende tanto que este sea el caso. O sea, como impacta en el primer momento, pero cuando uno ve cómo lo difícil que se ha vuelto reintegrarse al mercado laboral o mantenerse en el mercado laboral para personas mayores de 40 años, ni siquiera 50, 55, de 40, 45 años, realmente no me sorprende. Claro, no, y es un buen punto. Yo creo que quizás muchos de esa generación de negocios propios es porque, bueno, ya tenía experiencia y vieron una oportunidad, otros por necesidad, y quizás la barrera se va haciendo cada vez más grande mientras pasa el tiempo para recolocarse profesionalmente. Y creo que porque ahora de las cosas más valoradas por los empleadores es como esta narrativa de capacidad de aprender y adaptarse, y sienten que las personas mayores ya no la tienen, sino que vienen ya con ciertas prácticas que pueden ser medio rígidas en el proceso y prefieren apostar por una persona joven en el cual ellos mismos invierten en el set de skills que necesitan para ejecutar sus actividades como dependientes. A mí algo que me parece muy interesante de este tema y que lo estuvimos evaluando también en esos estudios que hicimos recientemente es cómo esta población no solo representa pues esa oferta de servicios, de capacidades, de capital humano, sino que también tiene un montón de demandas que no están siendo necesariamente atendidas. Yo estaba viendo un poco cómo los productos que están dirigidos a esta población no suelen tener un advertisement, no tienen unas narrativas tan fuertes como productos que están dirigidos a poblaciones más jóvenes. También los canales por los cuales se informa o le llega la información a estas personas son diferentes, toma mucho más protagonismo, por ejemplo, la televisión que las redes sociales, pero también los servicios no están diseñados para atender a las necesidades de estas personas muchas veces, todo el proceso de digitalización, por ejemplo, donde ahora todo se hace con una app, todo se hace con una herramienta digital, entonces tú quieres hacer una cita para ir al médico y tienes que hacerla por una app. Y no, sí, hay muchas personas de 60 70 años que Que no no, están tan no tienen. familiarizadas o prefieren hacerlo llamando por teléfono. Y esos canales de atención, esos servicios, se han vuelto de un acceso más difícil para muchas personas por andar en este tren de altísima digitalización que a veces no es tan eficiente. No, súper de acuerdo y de hecho justo les preguntamos haciendo la comparación de cómo, por qué canales te informan, ¿no? Pensando como si ves un producto nuevo o de noticias en general. eh, los jóvenes definitivamente en redes sociales es por donde más se informan en general, pero los adultos mayores, en el caso de Perú, a un 78% dice que se informa por televisión. O sea, sí, por mucho es el canal por el que más se informan. En el caso de la radio, más del 30% sigue escuchando radio. En los jóvenes está por un menos del 10%, alrededor del Ujú. 7%. Y esto es algo que las tendencias globales entiendo que se quieran mover, ¿no? Hacia atender población más joven, etcétera, pero también un grupo poblacional grande, el cual se está viendo desatendido y quizás ahí tiene que haber desde el lado de la oferta de productos cierta adaptación hacia ellos como consumidor y no ellos como personas que ya tienen bastantes años de experiencia y ciertas costumbres y actitudes, tener que adaptarse a las modas actuales. Hay de los emprendimientos más exitosos que he visto en torno a economía plateada, que he visto como en noticias, son temas, por ejemplo, de ropa interior, sobre todo ropa interior femenina, que mujeres adultas me decían como, mire, es que yo no encuentro, ya no encuentro un producto con el que yo me pueda sentir Claro. identificada y varios emprendimientos en esa línea han salido súper bien. Sí, yo he visto muchos también centrados en educación. Se ha vuelto como este trend de que bueno, la educación es más dinámica, es más rápida, es virtual, digamos, tiene toda una dinámica que ha evolucionado a digitalizarse también, a volverse más online y va muy rápido. Y muchas personas que tienen más de 60, 65 años dicen, oye, ya, va, yo tampoco puedo aprender con esta velocidad. O sea, yo sí quiero aprender a hacer nuevas cosas, yo sí quiero desarrollar nuevas habilidades, pero también necesito que me lo enseñen de una manera en la que yo pueda adquirir esas habilidades. Y yo creo que justamente con habilidades tecnológicas se está volviendo muy una nota que
justamente personas mayores le enseñan a personas mayores a desarrollar las habilidades tecnológicas, porque la paciencia que tienen los jóvenes para enseñarle a las personas mayores ese tipo de cosas es bajísima. Todos nos hemos Sí. peleado con una tía, con una mamá, con alguien mayor tratando de enseñarle algo que para uno es de repente súper evidente, pero que toma un tiempo y un proceso de aprendizaje para otras personas. Y es evidente porque crecimos con eso. O sea, Exacto. ya crecimos con cómo escribir en una laptop, ya crecimos con, bueno, ya desde la adolescencia, en nuestro caso, con un celular en la mano. El Entonces, smartphone lo lanzaron en el 2007, salió el iPhone 1, como habíamos hablado en la sección claro, anterior. exactamente. Eso es de Entonces, nada. creces con eso, se vuelve algo muy inherente a ti, pero pensar que una persona que no creció con eso en esos primeros años, le toca aprenderlo, toma definitivamente tiempo. Sí, sí. No, pero es muy interesante, muy interesante. Bueno, Bueno, pasamos al dato random. exacto. Vamos por el dato random. Yo otra vez he hecho un esfuerzo por traer un dato que está contextualizado a el tema que estamos hablando. Yo también. Ah, mira, primera vez. Sí, sí, mira. Pero creo que está muy cool el mío, la verdad. Creo que está bien chévere. Ujú. Para ver, ¿quieres ir primero o yo? Dale tú. Ok. ¿Te recuerdas del teléfono Nokia? El indestructible. Sí, sí, sí. Es el 3310. Ok, Ok, ok. todos hablamos de que ese teléfono puede con todo, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo crees que aguanta la batería de ese teléfono si estabas hablando por teléfono corrido? O sea, ¿cuántas horas te aguanta literalmente en una llamada infinita? 72 horas. Bueno, le tuviste fe. Son 55 horas, 55. pero sin trancar la llamada, o sea, Claro, corrido. llamada corrida. O sea, haz eso con un iPhone para ver cuánto te aguanta. Definitivamente no llega a las 55 horas bajo ningún escenario. Y lo otro es que si no lo tocas, ¿cuánto tiempo crees que llega a aguantar? O sea, si lo prendiste y lo dejaste ahí en la mesa, infinito, no hiciste nada con él. No debe consumir nada, será una semana, 10 días. 10 O días. sea, es una locura de verdad lo que era la batería de ese teléfono. Total, total. Esto va a parecer ahora publicidad positiva Nokia porque también traigo un dato de Nokia y es el Nokia 1100. Es de los más típicos sí, Snake, Ajá, de sí, sí, esa sí, ronda sí. Nokia. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos dispositivos crees que se vendieron Uy, de ese teléfono se vendió un montón, man. de ese Nokia 1100 en específico? Bueno, ahora que estuvimos haciendo la investigación de los datos Sí, de ventas de iPhone, ¿cuánto crees que se hayan vendido? 100 millones de dispositivos, 200 millones. Sí, 250 millones de doscientos dispositivos. cincuenta Sí, millones de Nokia. sigue estando posicionado como uno de los celulares más vendidos en la historia. Claro, y en un momento en el que no todo el mundo usaba teléfono ni siquiera, o sea, Claro, exacto. Era como tú mencionaste las cifras de cómo ha crecido exponencialmente. Este teléfono estaba en las cifras anteriores, igual se vendieron doscientos qué cincuenta locura. millones. Mis respetos a Nokia por lo que logró en ese momento. Muy bien, Nokia. Sí, ahora les toca ver que sí, que se inventan nuevo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos otra vez y esperamos que tengan pues una muy buena semana. Dale. Saludos a todos. Chao, cuídense. Chao.